Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a Libros Traperos y gracias por haber venido a la presentación de Moreno Paleta, de la última y nueva novela de Sergio, que, bueno, supongo que todos le conocéis, pero para quien no le conozcáis me vais a permitir que lea un poquito. Me he preparado aquí 4 cosas que quería contar y algún chiste, ya para refrescar un poquito la tarde y el calor que hace. Bueno, es de Barcelona, nació en el año 92, casi como Kobe. Ha publicado 3 libros. César Aira gana el premio Nobel, es un libro de relatos. Ha publicado Moneda al aire, año 2023, si no me equivoco, con Panenka, y acaba de publicar, como sabéis, Moreno Paleta con Plason and Barleboom, ¿vale? Y es un libro que vamos a comentar ahora. Vamos a intentar que hable Sergio lo máximo posible y yo lo mínimo posible, que para eso habéis venido a verle a él. Lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Me vas a permitir que haga un pequeño comentario, igual que ha hecho Javier. Por cierto, muy guay los calcetines de Javier, ahora me gustaría que os enseñaran un poquito mejor. Lamentablemente es del Barça, pero no le hemos invitado por ser perfecto, le hemos invitado por otra cosa, entonces... Ni siquiera yo soy del Madrid, la verdad. Bueno, está muy guay. Bueno, Moreno Paleta, pues he tenido la suerte de poder ojearlo en los últimos días. Me han mandado el libro a la editorial para poder hacer la presentación y he intentado, pues es un libro que se lee muy rápido, he intentado ir leyéndolo casi a traguitos para poder llegar al final acerca de la presentación, para poder hablaros y tenerlo fresco. La verdad, lo terminé ayer por la tarde, en la consulta del fisio, justo antes de enterarme que tengo una lesión de menisco. Entré peor de lo que salí, fíjate, porque el final de la novela me provocó un nudo en el estómago y una sensación muy desagradable por cómo avanza la novela. Al final, no os lo voy a contar, pero es una cosa el final. Sí, entré peor de lo que salí. Y bueno, pues al margen de eso, es una novela que la verdad que es, como ha dicho Javier, es muy tierna, es una novela, como decía Miki Otero, creo que tiene mucha razón, es divertida pero triste. Es una novela de cambio, es una novela de transformación, es una novela de ese verano por el que todos hemos transitado en algún momento, con 11, 12, 13 años, unos antes, otros después. Ese verano en el que se rompe algo, en el que empiezan a interesarnos otras cosas, pues a lo mejor a qué sabe ese cigarro, a qué sabe el licor 43, a qué me gusta esa chica, me gusta ese chico, ¿no? Pues ese verano en el que cuando llegaba septiembre muchas veces llegabas a clase y te dabas cuenta, este ya no es el mismo o esta ya no es la misma que era, ¿no? Y pues ese verano está aquí en Moreno Paleta, en varios personajes, en uno en concreto que se llama Chava, al que, bueno, pues le pasan una serie de cosas. Está narrado en primera persona, bueno, digamos con el foco puesto en este chico, y bueno, la verdad que es una novela muy divertida. Y yo sí que quería decir, antes de empezar ya a dejar a Sergio, me alegro mucho de haber leído esta novela y de haber sentido lo que me ha hecho sentir Sergio, porque yo he leído, no recientemente, pero sí no hace mucho, Moneda al aire, y he notado mucho el Sergio escritor de Moneda al aire, cómo ha saltado a Moreno Paleta. Creo que, y lo creo de verdad, creo que te lo comentaba, es el único comentario que te he hecho del libro a los pocos días de empezar el primer capítulo. La voz narrativa, la voz del Sergio escritor en Moreno Paleta es una voz que está un peldaño por encima del resto del Sergio anterior. Se nota que ha crecido, se nota que ha evolucionado, y seguramente Moreno Paleta hasta ahora será su mejor trabajo, pero probablemente será uno de sus peores trabajos, porque la evolución que lleva es de hacer pensar que Sergio va a ser ya lo es, pero va a ser muy buen escritor, y la verdad que tiene toda la pinta, y en ese sentido me alegro mucho de que me hayas permitido leerlo, porque la evolución para mí es muy evidente. Así que, pues lo dicho, Sergio, buenas tardes, gracias por habernos convocado aquí. Y ya he hablado yo un poquito de la novela. Yo creo que es mejor que nos cuentes tú un poquito de qué va Moreno Paleta y qué pretendías contarnos con la novela. Bueno, lo has dicho muy bien, es un poco el
que lo has dicho muy bien, el verano en el que se rompe todo o en el que cambia todo. No tiene necesariamente que romperse, pero sí que es el verano que todos hemos pasado, que hay un antes y un después, ¿no? Que notas que tú has cambiado, tus prioridades han cambiado, tus alegrías han cambiado, tus tristezas han cambiado. Porque seguramente no solo has cambiado tú, sino que ha cambiado la gente de tu alrededor, ¿no? O te has dado cuenta de las cosas que antes no te dabas cuenta. Es un libro que es verdad que el protagonista es un niño y es un personaje, pero yo creo que las protagonistas es la familia al completo, ¿no? Entonces narrar la ficción que siempre tiene una familia en los ojos o en la cabeza de un niño era lo que más me atraía de este libro, ¿no? Porque si es una familia de 5 personas, digamos en su núcleo duro, 3 hermanos y padre y madre, si esta historia la contaran cada uno sería una historia muy diferente. Si ese verano lo contaran el padre o la madre sería un verano completamente distinto. Pero contar estas historias desde la cabeza de un niño de 11 que cumple 12 años es un juego literario súper potente, porque tú has dicho que era primera, pero luego te has corregido porque es una tercera persona, pero es una tercera persona que Sí, patina con la primera muchas veces, ¿no? Porque es un narrador que casi se mimetiza con el personaje dentro del que está metido. Entonces eso hace que yo pueda usar un vocabulario que a lo mejor usaría, o unas metáforas que en un personaje más maduro serían extrañas, pero focalizadas en un niño de 11-12 años suenan más normales, ¿no? Y eso a la hora del lenguaje es muy potente, porque lo explicaba un poco también el otro día. Un niño no dice, un niño muestra, ¿no? O sea, un niño no dice que una persona es tacaña, un niño lo explica qué haría esa persona, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un escritor también, crear imágenes mentales y mostrar las cosas, no decirlas, no decir que una persona estaba triste, sino explicar un poco su expresión, lo que tiene en la nevera o lo que ve en la tele, ¿no? y que el lector deduzca cómo está esa persona. Entonces ese juego literario de ponerse en la cabeza de un niño que además, o sea, tú cuando eres niño, tu familia es una ficción, en el sentido de que no te cuentan todas las cosas, no te enteras de todas las cosas, tú te enteras 10 años después de algunas cosas que te pasaban a ti o que pasaban en tu familia con 10 o 12 años, te enteras con 20 o con 30 o quizás nunca o quizás cuando eres muy mayor. Entonces usar ese juego es súper divertido porque hay cosas de las que el protagonista no se está enterando y el lector sí, contando la misma cosa, ¿no? Porque en un niño de 11 años es normal que no se entere, pero el lector sí que se está enterando. Entonces literariamente ponerse en la cabeza de ese personaje a mí me daba mucho juego y me parecía súper potente, y ahí empezó sobre todo las ganas de escribir este libro, ¿no? Hay un interés lector, por supuesto, primero, como hay en todo, con novelas en las que los niños son protagonistas o incluso los narradores. Y verme en ese juego me parecía súper potente, y de hecho me lo pasé muy bien escribiéndolo por eso, porque me forzaba a esquinarme tanto en la cabeza de un niño que eso que dicen un poco, ¿no? De que tus limitaciones en realidad te fortalecen. O sea, yo poder contar solo la historia desde la cabeza, desde lo que ve ese niño, por un lado me limitaba, pero por otro lado me facilitaba la tarea porque me tenía que ceñir a una esquina muy concreta de la casa, digamos, ¿no? Y eso ha sido súper potente con sus riesgos, porque es una voz un poco arriesgada que puede llegar a cansar, de ahí también que sea el libro corto seguramente, porque a lo mejor a mí también no me daba para más, pero también pensando en el lector, esta voz con 500 páginas quizás saturaría un poco. Tiene sus riesgos también, pero me parecía un juego literario potente. Creo que parte de que Moreno Paleta sorprenda a los que te hemos leído o te leemos habitualmente, ese cambio de paradigma, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no? Con el caso de José, de cómo el trabajo nos acaba encasillando en ciertas maneras, en ciertas voces y demás, y el hecho de haber salido de ahí, de Moneda al Aire, por ejemplo, que veníamos de una novela que, lo comentábamos, de hecho no es una novela de fútbol, pero sí que es una novela en la que hay fútbol, sí. ¿No? Pero digamos que era un poquito más zona de confort para ti. Haber salido de esa zona de confort le confiere a Moreno Paleta una patina de literatura diferente, no de otra cosa un poquito más distinta. Y quería preguntarte cómo
cómo te preparaste para saltar o como para acabar con, o dar el hachazo, ¿no? De, bueno, aquí se acaba el fútbol, ahora no solo vamos a hacer una novela de otro género, no, vamos a ponerle la voz de un niño. ¿Cómo te preparaste para dar ese salto, ese paso que es totalmente distinto? Bueno, ha sido una transición. O sea, seguramente la preparación más plausible ha sido haber publicado Moneda al Aire, ¿no? Porque en mi transición de siempre haber tenido una inquietud por escribir o por la literatura, primero por leer y luego por escribir, o sea, yo no me veía saltando ya del periodismo a esta novela, ¿no? Entonces necesitaba como esa transición que había entre el periodismo, seguramente de deportes, y la literatura más, digamos, general, digamos, como podía ser este libro. Entonces Moneda al Aire es un libro que me sirvió mucho de transición para sacar muchas cosas que yo quería sacar y para autoconvencerme de que yo podía publicar una novela, ¿no? O de que yo podía escribir una novela, pero necesitaba, como dices tú, esa zona de confort. Una vez esa zona de confort está superada, ya tengo ganas de ir a por el siguiente reto, ¿no? Y el siguiente reto ya es huir totalmente de eso, no escribir un libro jamás parecido a ese y ahora ya tampoco seguramente a este, pero fue como soltar lastre un poco, ¿no? Se ha dicho rápido porque publicar esa novela también fue increíble y estoy súper contento de haber publicado esa novela, pero haber soltado ese lastre, digamos, y haber entrado en el reservado que es a lo mejor el mundo de la literatura a veces, es como, vale, ahora ya estoy dentro, ahora ya puedo contar otras historias, ¿no? Y bueno, esta historia ya llevaba un poco de tiempo dentro de, no como tal la historia, pero sí la idea. Entonces haber publicado eso pues ya me daba, pues eso, manga ancha a publicar otras cosas, y es verdad que el estilo es totalmente diferente. Pero bueno, hay escritores que piensan que el estilo es escribir siempre de la misma forma, ¿no? Como escribir todos, que no es que esté bien o mal, pues que cogen un estilo y aunque cambien el tema o cambien los personajes, escriben siempre de una forma similar. Para mí el estilo es adaptarse a la historia que quieres contar. O sea, ahora no voy a escribir seguramente jamás en este estilo otra vez, porque este estilo para mí solo se entiende en este libro. Este estilo con el libro anterior para que quede claro el ejemplo. La forma también es literatura. Exacto, totalmente. Aparte de que casi de forma inconsciente como que me gusta huir un poco de los libros anteriores, ¿no? De decir, vale, esto ya lo hice, no sé si bien o mal, pero ya está hecho, ahora vamos a por otra cosa. Como que si tengo la suerte de poder seguir escribiendo y publicando libros, como que en mi cabeza me los imagino un poco como las estancias de un piso, ¿no? Pues está el lavabo, que sirve para una cosa, y eso ya está. Luego está la cocina, que sirve para otra cosa, y eso ya está. Y luego el comedor, y cuando está todo hecho tiene sentido un poco en su conjunto, ¿no? La obra total es el piso, pero luego cada habitación sirve para una cosa o está para una cosa. Pues a mí me gustaría que mi literatura, si consigo seguir escribiendo y publicando, fuera eso, que cada libro fuera una cosa diferente y sirviera para una cosa diferente, sobre todo a mí, en función de lo que quiera contar, de los personajes que estén y del tema que se trate un poco. ¿Qué te pasó a ti en el verano de 2004 para acabar publicando esta novela? Pues no recuerdo que ningún verano... A mí me cuesta recordar un verano que dijera, este es el verano de antes, o sea, el antes y el después que decíamos, ¿no? Sí que es verdad que a los que somos un poco de mi generación y un poco antes y ya de después, como que la frontera que le pasa un poco al protagonista la marca un poco el paso de la primaria a la ESO, ¿no? Que casi inconscientemente, como le dicen a él una profesora, pero la gente de fuera te dice que si vas a primero a la ESO como que ya eres... como que cruzas un poco una frontera, ¿no? Que es lo que él piensa, como que cruzas una aduana. Entonces ese paso como que yo sí que me genera, como que quizás ahora inconscientemente, o sí que recuerdo que a lo mejor me generaba esa autorresponsabilidad, porque yo pues sí que tenía ya esa concepción de mí mismo casi como una persona adulta en primero de la ESO, que pienso ahora en eso y es ridículo. Pero quizás un poco sí que está esa obsesión, pero no hay... Del verano de 2004 recuerdo la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, poco más. No recuerdo grandes experiencias porque, o sea, la historia esta no me ha pasado a mí ni mucho menos, ni parecido, ni tenía veranos frenéticos, seguramente tenía veranos muy en pausa, que hay un poco de esto en el libro, ¿no? Como esas siestas eternas del verano, es estar pensando solo en el calor que hace y nada más porque hace calor. Pero sí que sí que recuerdo los veranos como que a veces parecían años, esos veranos de la infancia o un poco más. Y eso es lo que creo que más que está en el libro, eso, que no que haya un verano a mí que me marcara un antes y un después porque me pasara algo. Yo creo que fue más
es más transición, aquí me sirve como cerrarlo un poco más en un verano porque es potente, pero hay veces que es un poco más transición y conmigo fue un poco así. ¿Se parece mucho o se diferencia mucho el resultado final de Moreno Paleta a esa idea primigenia que tuviste en algún momento y que ha acabado siendo la novela? Sí, o sea, las ideas iniciales siempre se diferencian mucho de lo que es el resultado final, porque lo que hay en tu cabeza es solo una idea y luego hay que bajarla a tierra, y cuando la bajas a tierra te encuentras con muchas cosas que hay que hacer, muchos personajes, muchas tramas y sí, es muy diferente. O sea, ha permanecido la idea inicial de que estuviera focalizado en un niño y que sucediera en un verano, pero todo lo demás ha cambiado mucho. Además he tenido la suerte que a mí me parece muy interesante de contar, y estoy muy agradecido de haberla escrito mientras estaba en una escuela de escritura, en 3 años. Al final del primer año establecíamos la idea, el segundo año era hacer más la escaleta, digamos, y personajes, y el último era más escritura. Entonces he tenido la inmensa suerte de que haya sido mejorada por profesores increíbles y también por compañeros totalmente diferentes a mí, de diferentes edades, de diferentes sitios, que a veces me aportaban consejos que eran muy útiles. Y la novela es mejor también gracias a ellos, porque ha mejorado muchísimo la novela con los profesores y con los compañeros. Entonces ha sido un proceso, no diría fácil, porque siempre es difícil, pero es como agradable o es muy reconfortante de cada 3 semanas te digan incluso esto está mal, ¿no? Por ahí no vayas, ven por ahí. Tener esa guía es súper útil, que no la había tenido antes y tampoco la estoy teniendo ahora, y se echa de menos, ¿no? Alguien que te alumbre un poco y que te diga, no, por aquí no es, o sí, por aquí sí es, o este tono está muy bien, porque si no te enfrentas tú a ti mismo con tus dudas. Entonces haber hecho ese proceso, que es un proceso muy chulo, porque o sea, no solo mejoras para escribir un libro, sino que yo creo que mejoras como escritor, ¿no? O sea, todo lo que aprendí escribiendo este libro ahora lo puedo aplicar a los siguientes. Pero que encima cada 2-3 semanas tuvieras una entrega y alguien te dijera esto sí, esto no, era súper reconfortante y ha mejorado el libro desde luego. Bueno, estamos hablando todo el rato de los protagonistas, que son niños, pero no es ni mucho menos una novela infantil, ni juvenil, ni siquiera juvenil. Hay abundante crítica social en el libro, en la novela, vista desde los ojos de un niño, como contaba antes Sergio, que bueno, pues te muestra y no te cuenta, ¿no? La acabas por interpretar tú mismo, ¿no? Hay una crítica contra el sistema, hay una crítica contra cierta brecha social, hay una crítica social muy divertida contra esa gente que se cree que está por encima del resto pero sigue comprando la ropa en el mercadillo. Bueno, hay muchas cosas. Me ha apuntado un montón, contra la frustración, el capitalismo, la brecha de clase, hay un montón de historias. ¿Qué querías decir tú con la novela, ya a un nivel más profundo? ¿Cuáles eran los temas que tú querías poner aquí negro sobre blanco? O sea, no hay nada que quisiera, o sea, no, en mi cabeza no había un mensaje que quisiera decir, porque, o sea, no me gusta escribir las novelas como para generar respuestas, sino más bien para generar algunas preguntas. Pero sí que hay temas, o sea, los temas sociales ya estaban presentes en la otra novela en realidad, y son temas sobre los que a mí ya no que me guste escribir, es que o sea, nos rodean un poco, ¿no? Y sí, aquí sí que quería poner un poco en relieve, pues más que los privilegios, que también, pero o sea, la cantidad de oportunidades que tienen algunas personas solo por haber nacido en según qué senos familiares o en según qué familias, las 100 balas que tienen por gastar y una bala que tiene a veces por gastar otra familia, ¿no? O que por lo que dice una de las personajes del libro, que es que si la vida es una carrera de 10 kilómetros, hay gente que la empieza en el kilómetro 8, ¿no? Hay gente que la empieza en el 0. Ya te digo, no es voluntario porque no quiero establecer un mensaje, pero creo que algo que ya había en el Moneda al Aire es como un poco esa idea contra la meritocracia, ¿no? Que hay veces que te dicen que si la mierda está, si quieres puedes, pues sí, todos podemos llegar a los 10 kilómetros, pero si hay alguien que ha nacido en una familia que empieza en el kilómetro 8 y que encima lleva los mejores zapatos y la mejor ropa y encima le da más agua por el camino, pues lo normal es que llegue antes, por mucho que el que empieza por 0 kilómetros se le ocurre, ¿no? Entonces eso sí que quería que estuviera en el libro como para retratar un poco esa
diferencia de oportunidades sin que necesariamente sea una familia pobre la familia protagonista, porque no es una familia pues, que no le sobra, que tampoco le falta, pero luego el protagonista se encuentra con otras familias que sí que les sobra mucho, ¿no? Y que ya no solo que les sobre, sino como dices tú, que eso repercute en el comportamiento, ¿no? Que parece que estén por encima del bien y del mal, hasta en prácticas o en actitudes o en lo que sea. Entonces sí que me apetecía, pues, incluso a veces cambiar un poco las tornas, ¿no? Que parece que los problemas vienen de las clases más bajas, pero hay veces que vienen de las clases más altas, bueno, para mí siempre, los problemas de la sociedad. Entonces no quería como tal dar un mensaje, pero sí que me apetecía contar una historia en la que, dicho rápido, los malos fueran los ricos y los buenos fueran los que no tienen tanto dinero, ¿no? Esa historia sí que me apetecía contarla porque me parece que que no es ficción, que es la pura realidad. Entonces que estuviera en el libro me parece natural, no me parece algo forzado, me parece algo que está en el día a día. Sí, eso forma parte de la idiosincrasia de un autor, ¿no? El hecho de que no sea voluntario que tus temas estén en tu novela porque aparece. Es que yo lo pienso cada día eso, entonces es normal que esté en la novela. Yo esos pensamientos los tengo cada día, desde el tema económico hasta el tema, hablábamos antes de periodismo, es un oficio que va por enchufe. Entonces, si tienes según qué apellido, puedes tener trabajo y si no lo tienes, no. Entonces, eso es un privilegio que no tenemos todos, que tienen solo algunos, y hay innombrables. Entonces, obviamente, si lo pienso casi cada día, tiene que estar en los libros, eso de alguna forma, aunque no quiera plasmarlo como tal, ni dar un mensaje, ni evangelizar, ni generalizar, porque en el libro también hay gente, digamos, de esta organización más rica o con más dinero que también actúa bien, y en la familia del protagonista también hay gente con grises y con contradicciones y que no siempre actúa bien, por supuesto, porque no quería hacer tampoco una moralina maniqueísta, ¿no? Pero que el fondo fuera ese, sí, es que está en mí, entonces tiene que estar en las novelas, obviamente. Y cómo, ya sabes que a mí me interesa mucho siempre el barro de los libros, de cómo han sido escritos, cómo te preparabas para escribir, porque creo que, confírmame, la última vez que hablamos, no sé si estabas escribiendo Moreno Paleta o estabas terminándola. O final, sí. ¿Cómo te sentabas a escribir? ¿Qué libros te acompañaban en el escritorio para ayudarte a coger esa voz o para según qué temas? ¿Cómo fue ese periodo de escritura? Lo de la voz fue bastante natural, porque ya te digo, me gustan mucho los libros de siempre que tienen esa voz, a veces narrados incluso en primera persona por personajes infantiles, ¿no? Pues hay muchos, pero me viene a la mente pues Mala Herba de Javois, Voz de Vieja de Elisa Victoria, luego salió Panza de Burro de Andrea Abreu, que ha sido como el libro faro de este, o sea, si hay un libro faro de este libro es Panza de Burro, sin duda. No tanto digamos, por ayudarme con la voz, que también, pero yo ya tenía más o menos claro. Yo sabía que quería ya hacer ese libro cuando salió Panza de Burro, pero que salgan libros así te dice, vale, vamos con ello, ¿no? Como que te abren algunos laberintos y te hacen ver que es posible o que no. En su caso, en dialecto canario, que puedes usar dialecto canario en un libro, ¿no? Yo aquí uso catalanismos. Entonces, que haya libros que ya lo hayan hecho antes, a mí me da seguridad. Quizás no soy tan valiente como para hacerlo el primero, pero que haya otros libros que lo hayan hecho, pues sí que me da mucha seguridad, ¿no? Entonces, pues esos libros han sido guías importantes. Esos tres te diría que bastante. Luego hay más, bueno, las voces así un poco más complejas, pues Fernanda Melchor también leí tanto Paradise como Temporada de Huracanes y me acompañaron también mucho esos libros. Y ya está. Y luego el proceso de escritura, pues ya te digo, por suerte hacerlo con la escuela me ayudó mucho. Me ayudó sobre todo a tener muy claro primero lo que quería contar, ¿no? Que es algo que no había hecho en Moneda al Aire. Yo en Moneda al Aire empecé a escribir y luego casi tuve que hacer por dónde tenía que tirar y luego reescribirlo otra vez. Aquí fue todo más ordenado, ¿no? Primero qué quería contar, aunque luego cuando escribes siempre cambian cosas, pero qué quería contar, qué secretos tenía que haber, cuándo los tenía que esconder, cuándo los tenía que sacar. O sea, está todo, a nivel de trama, está todo súper calculado. No sé si está bien o no sé si se nota o no. Pero
O sea, yo sé que en el de este libro hay 12 secretos para el lector. Y yo sé cuándo los saco, cuándo los muestro. O sea, a nivel de trama yo sí que creo que ha crecido mucho este libro. Luego la escritura, pues bueno, está súper repasada también. Pero yo sé que es una voz particular, pero a nivel de trama yo considero que es bueno, lo he hecho yo, claro, o sea, es un libro muy trabajado a nivel de trama, te digo, hasta a nivel de eso, de conocer los secretos, de saber cada escena qué personajes tienen que salir o qué no, que es algo que no había hecho en el libro anterior y ha habido una evolución clara en este libro. ¿Son 12 secretos o es una Sí, sí, no, única? es real, Son es 12. real. Sí, sí. ¿Tienes contados? Sí, sí. Y apuntados en una libreta. Bueno, más que me acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, hay un Word, que es una escaleta que, no sé, igual son 50 o 60 páginas con escena a escena, con qué secreto se esconde ahí, que no sabe el lector, luego cuando se descubre... Sí, sí. Sí. Eso valdrá dinero en algún momento. Bueno, quizás sí. ¿Qué te interesa a ti de la ternura? Porque es un libro súper tierno, quizá porque, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que el foco está puesto en Chava, en los ojos del niño. En ocasiones, bueno, has mencionado varios libros, es cierto que yo, por ejemplo, sí que me recuerda levemente a Malaherba, y me acordaba mucho del niño con el pijama de rayas, que fue... A nivel personal, no sé si a nivel literario de verdad fue el primer libro, pero así que para mí fue el primer libro que te contaba una historia de mayores a través de los ojos de un niño. Y no sé si lo leíste o lo has tenido en cuenta a la hora de... No tan en cuenta, pero sí que recuerdo haberlo leído y a una persona más que me lo ha dicho, en el sentido de contar desde la ternura algo cruel, ¿no? Sí. Hay un momento concreto, de hecho, que dije, joder, esto es del... Bueno, no es que fuera una copia del niño con el pijama de rayas, pero que me recordaba mucho. Creo que fue... que no quiero tampoco contar nada, hacer un destripe de nada, pero hay un momento que tiene que ver con la madre, con el comportamiento de la madre, con qué hace la madre, cómo lo ve el niño y de repente cómo el lector interpreta lo que está pasando en realidad, ¿no? En ese momento es cuando, un poco como cuando el niño descubre que el lector descubre que el pijama de rayas es en realidad el problema, ¿no? Y bueno, pues, quería también poner la chincheta en la ternura, porque es una novela súper tierna, pues casi conmovedora en ciertas ocasiones, ¿no? Hay veces en las que como lector, lector adulto, estás pensando, estos críos son gilipollas, los quiero matar, y hay otras que estás pensando, joder, es que tienen 11 años, es que están descubriendo en la vida, ¿no? Ese sentido está muy bien retratado y quería preguntarte, pues eso, ¿qué te interesa a ti de la ternura para haber escrito el libro así? Pues, o sea, lo que más me interesa es, que es un poco también el motivo de meterse en la cabeza de este personaje, o sea, es el juego ese tal cual que has dicho, es... retratar desde la ternura o con la ternura cosas que, o sea, no tanto crueles o siniestras como el ejemplo que has puesto, pero o sea, es que eso que dijo Miki también, ¿no? De triste y gracioso, como andar fluctuando entre esas dos cosas, porque si este libro fuera solo tierno, o al menos yo podría caer en la cursilería, ¿no? Si nos hubiéramos quedado solo en la etapa de maduración, en querer hacerse mayor... o sea, yo no quería escribir ese tipo de libro, no quería solo escribir ese tipo de libro, yo quería que hubiera algo detrás, porque me interesa mucho que haya una escena tierna y otra escena, no sé cómo decir. Sí, contrapeso, ¿no? Sí, no me sale decir cruel o siniestra, pero un poco más oscura, o que incluso lo que más me interesa es que vayan bailando en la misma escena casi lo oscuro con lo puro, con lo blanco y con lo puro, ¿no? O incluso contar con una voz tierna una cosa oscura. O sea, eso me parece un juego literario súper potente y era algo que quería hacer en este libro y al menos por ti me alegro que haya sido así. Y yo creo que la escena final es el intento, al menos mío, de llegar al culmen de eso, ¿no? Como contar una cosa con la mayor ternura, incluso con la mayor alegría, pero como... O sea, yo hay una duda que le haría, mira, te puedo preguntar a ti, o sea, no sé si a ti te parece un libro... triste pero con trazas de felicidad o un libro feliz pero con trazas de tristeza. O sea, es una... que ni yo lo tengo claro, ¿eh? Claro, yo es que lo terminé ayer y yo me quedé torcido porque el final te tuerce.
Entonces, no hay ninguna muerte, nada escabroso, tranquilo. Bueno, leedlo, ya lo vemos más adelante. Pero yo te diría, con la lectura completa, creo que es un libro jodido, con trazas de media luz, sonrisa, ¿no? de esa media sonrisa que a veces sacas tú con tus frases ingeniosas, la que no. Pero te diría que es un libro más bien jodido, sí. O sea, es que sí, es que sí. Creo que decir otra cosa sería, Sí, sería raro. Sí. O sea, es más bien buscado, pero también la otra respuesta también me sirve. Quiero decir, lo que me gusta es el juego entre estas dos cosas. No me interesa solo lo tierno, porque ya te digo, yo creo que rayaría, al menos yo, en la cursilería, y tampoco me interesa lo súper oscuro. O sea, me interesa mucho que se den la mano las dos cosas, a poder ser continuamente. Ya no solo que haya una escena de una cosa y de otra, que también, sino que a poder ser continuamente lo tierno con lo oscuro, lo bonito con lo feliz con lo triste, se vayan retroalimentando, porque es que yo creo también que supongo que la vida también es un poco así, ¿no? Que hay veces que un día te pasa algo jodido, pero de repente estás en, pues no sé, en un sitio que no es súper agradable como un tanatorio y de golpe te ríes porque alguien gasta yo qué sé, ¿no? Como que en la vida hay momentos de tristeza dentro de la felicidad y al contrario. Entonces, que eso esté en el libro es totalmente buscado y yo creo que al estar dentro de la cabeza de un niño se presta bastante a eso, ¿no? ¿Cómo planteaste, ahora que estamos con el final, sin desvelar nada, para no romper el disfrute de quien lo va a leer, cómo planteaste la escritura del final? Porque yo como lector, cuando lo estaba leyendo, me estaba preguntando ¿cómo es capaz Sergio de escribir esto casi sin... Un chorro continuo, ¿no? Casi sin vomitar o casi sin... no sé, me parece es una escena que está muy bien escrita, que ya cuando lleguéis sabréis a qué nos estamos refiriendo. Y tengo una curiosidad literaria de verdad de cómo te planteas escribir eso y cómo lo ejecutas sin salir tocado de ahí. No sé, buena pregunta, sí. Bueno, al final la verdad es que Sin lo ser tenía... un psicópata también. Sí. O sea, lo que tenía más claro como lector me encantan los finales, a ti te deja un poco más torcido, pero que haya... Como que casi no sepas si... O sea, el libro está acabando bien o está acabando mal el libro, ¿no? O sea, que... Como eso, no tanto finales abiertos porque se cierra, la trama se cierra, pero que no sepas si te tienes que reír, si tienes que llorar, si tienes que alegrarte, si tienes que estar triste, que es algo que busqué también en el Moneda al aire un poco, ¿no? Como que ese final de los personajes fuera que te dejara un poco raro, como... Pero hay, o sea... Aquí mucha gente ya se lo ha leído y no destripamos nada, de hecho hay un par que lo presentaron por ahí. O sea, está bien que el futbolista acabe así, renuncie a todo y deje... o no está bien, ¿sabes? Sí. Está bien que a otro personaje se le muera el padre y acabe en la cárcel, pero acabe casi redimido consigo mismo y con su padre. O sea, ni yo lo sé si es triste o feliz, ¿no? Entonces, me encantan esos finales leerlos y yo creo que ya busco también escribirlos y con este también un poco era esa cosa de... Pero tenemos que estar contentos, nos tenemos que alegrar, el personaje acaba bien. ¿Cómo va a estar este personaje dentro de 10 años? Que es una pregunta que me gusta hacerme mucho con mis propios personajes. ¿Cómo van a estar dentro de 10 años y cómo van a evolucionar su ecosistema, ¿no? Y luego la forma de escribirlos, que yo tenía como la imagen muy clara del final, que fuera en una playa, que esto no va a haber problema de destriparlo porque de hecho en la portada hay mucha playa en el libro, entonces que fuera en una playa era algo importante. Que estuviera también, bueno, otros elementos que van apareciendo por el libro. Y yo creo que el estilo, como que yo lo voy medio conteniendo un poco durante todo el libro para que no canse mucho y no pasarme de que el estilo se coma a la obra, pero al final es como que abro el grifo, me pongo a crear imágenes mentales, llegamos hasta aquí con el lector de la mano y si ya has llegado hasta aquí, pues ya puedo abrir el grifo del estilo y hacer casi imágenes mentales que son fotos, ¿no? Que son un párrafo largo de frases largas con todo lo que pasa súper rápido y terminar ese día que es entre, como dice el narrador en la mente del protagonista, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, que son los días juntos más separados del año, ¿no? Como que vuelve a cambiar todo ahí. Y acabar ese día, acaba también de noche en una playa, como que le daba ese aura mágico que a mí me permitía abrir el grifo del estilo y terminar en alto, digamos. Y una vez termino en alto, se acaba.
¿no? Como cuando suena una última canción en la discoteca hay que irse, no hay que quedarse ahí a esperar a que apaguen las luces, ¿no? A mí los finales me gustan, acabo, se acaba, y quédate tú, repósalo, vuélvetelo a leer si quieres, y ya verás si el final te ha puesto feliz, triste, o igual te ha puesto triste al terminarlo y de aquí a 10 días te reencuentras un poco. Bueno, sí que me interesa la combinación de sentimientos en el lector. Es difícil controlar que acabe más bien o que acabe más bien mal, pero sí que me interesa dejarlo un poco descolocado y que no sepa si es un final feliz o un final triste. ¿Qué te pasa a ti con Plutón? Buena pregunta, la verdad, porque es el libro, de hecho, el primer nombre era Plutón ya no es un planeta, como la cuenta de Instagram. Luego ha cambiado, yo creo que a mejor, me gusta más este. Pero sí que es un poco la idea de que dice un poco o sea, Plutón ya no es un planeta. Cuando me creé el Instagram, que ahí empezó, fue como... O sea, yo me enteré hace no muchos años, de que Plutón había dejado de ser un planeta. Cuando yo lo estudiaba, Plutón estaba en el sistema solar. Ahora es un planeta enano, no controlo el tema, pero lo han echado del selecto grupo del sistema solar de los grandes planetas, ¿no? Entonces, en esa idea, que es verdad que cuadra muy bien con el libro y con a veces esa mirada a veces nostálgica que tengo yo, quizás excesiva, pero como que... O sea, el día que Plutón dejó de ser un planeta, para mí fue un antes y un después. O sea, no mi vida, sino como que cuando Plutón era un planeta, mi vida era una, yo era un niño, y ahora Plutón ya no es un planeta y mi vida es otra. Soy adulto y han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces es como el antes y el después de Cristo de los cristianos. Pues el mío es antes antes de Plutón y después de Plutón, ¿no? Como que marca un poco ahí esa frontera de ese mundo, casi esa vida anterior de cuando yo era un niño a la que ya es después, ¿no? Entonces, bueno, luego ya pues el naming del Instagram, pues yo creo que tiene gancho, y me parecía interesante cuadrarlo en el libro, porque es el año en el que Plutón deja, o no es el año en el que deja de serlo, sino en el que plantean que deje de serlo, ¿no? Entonces el niño pues además tiene esa relación que le liga con el abuelo, con el interés un poco por la astronomía, para crear un poco el vínculo abuelo-nieto, que también es importante cuando eres niño, ¿no? Entonces ya tiré un poquito ahí del hilo. No es que tenga una fijación por Plutón, pero bueno, tirando un poco ahí de la cuenta de Instagram y un poco por esto que te digo del antes y el después, por eso aparece también el libro, que me parecía un guiño chulo. ¿Te consideras ya un escritor un poquito más talentoso que disciplinado? O... No, más disciplinado que talentoso siempre, porque escribo cada día, o sea, más disciplinado que talentoso no se puede ser. Y me esfuerzo mucho y le doy mucha caña. Ya lo del talento es que es tan difícil de valorar y, bueno, no, es que ni paro a pensar si lo tengo o no lo tengo, porque pensaría que no y lo dejaría. O sea, prefiero pensar que depende un poco más de las horas que le eche, de lo que lea, de lo que me esfuerce, de lo que reescriba, de lo que corrija, de lo que piense, que no de algo innato que va a salir de mí, ¿no? Porque eso puede hacer o que lo deje porque piensa que no lo tenga, o que me acomode porque piensa que lo tenga y que me es fácil y que ya controlo la situación. Entonces, prefiero no pensarlo mucho y al final, por mucho que tengas talento, si no escribes a menudo o te lo tomas en serio, no hubiera podido escribir este libro. O sea que tampoco no me paro a pensar si tengo talento de escritor o tengo... No me paro a pensarlo. Yo te diría que estás pasando de pivote defensivo a pivote ofensivo ya. Estoy cerca de la media punta ya. Te estás acercando a la media punta peligrosamente. Ser un pecho frío. Sí. ¿Cómo es tu rutina para escribir? Es que ha cambiado mucho en estos últimos años, ha cambiado mucho, porque yo, o sea, tuve la suerte, decidí dejar un trabajo que no me gustaba nada, y como había estado años trabajando, pues tenía unos ahorros y estuve, lo que yo decía, luego al final hacía algunas cosillas, pero yo decía que estaba autobecado, y al final esa autobeca duró más de 3 años y era una vida de escritor magnífica. Salvo que no tenía ingresos, pero por todo lo demás era magnífica. ¿Es una vida de escritor, entonces? Sí, en realidad sí, la más pura que existe. Pero yo me levantaba y me dedicaba solo a escribir o leer, o que para mí es un trabajo también, o corregirme, o ver alguna serie o alguna peli que tuviera relación con lo que estaba escribiendo. Entonces era una vida increíble. Eso por desgracia se acabó porque la autobeca se terminó, no me la han podido volver a dar. La he solicitado, pero me la han denegado, no sé por qué. Entonces ahora ya lo estoy teniendo que compaginar con un trabajo. Entonces, bueno, ahora pues intentando mantener la calma, del que obviamente no puedo escribir tanto como escribía antes,
rascándole horas al ocio y al sueño, porque es la única forma, con una jornada laboral ya que, bueno, no es de 8, pero de 5 o 6 sí que es, entonces, bueno, pues madrugando más o yendo más cansado, que ahora es más complicado, pero bueno, no tengo... Como Nea al aire sí que tenía como ese libro dentro y quería publicarlo, este también al escribirlo con la escuela era como venga vamos a sacarlo y en la medida de lo posible, no pronto, pero sí que estaba como yo encendido para darle rienda. Ahora ya me lo tomo con más calma, estoy tranquilo y contento de haber publicado lo que he publicado, muy contento, la verdad. Y lo que venga a partir de ahora vendrá con mucha calma, vendrá con mucho tiempo, pero también convencido de que vendrá, no sé si la publicación, pero de que yo quiero seguir escribiendo porque me gusta, porque si lo estoy haciendo hasta rascándole horas al sueño y al ocio, y al cansancio, y al descanso, pues quiere decir que es lo que me gusta y que no sé si publicaré un libro cada 3, 5, 10 o 20 años, o si no publicaré, pero que sí que quiero seguir escribiendo y eso me da tranquilidad. Me da tranquilidad de, bueno, tampoco la responsabilidad de tener que ganarme la vida con ello, porque obviamente me encantaría, pero no es algo que me plantee porque, entre otras cosas, tampoco depende solo de mí. Entonces, bueno, al tener un trabajo también tengo la otra parte cubierta, digamos, tengo la parte de las facturas cubierta, entonces puedo dedicarme a esta con calma y sin ninguna necesidad de correr porque nadie está esperando mis libros ni me está tocando a la puerta para que publique de aquí a 2 años, ¿no? Entonces, con tranquilidad de escribir y que cuando el libro sea el mejor libro posible que puedo escribir en ese momento, entonces buscar de nuevo la publicación con calma también. Leyendo el libro, hablábamos antes de esa abundante crítica social que hay, y yo que te conozco, me preguntaba muchas veces, sobre todo también en el final, ¿no? Como, ¿qué le preocupa a Sergio del presente, qué le preocupa del futuro, para haber plasmado aquí esta crítica social a tantas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le preocupa de esta generación o de la generación que viene a Sergio? Bueno, me preocupa, yo creo que el tema del libro, te digo, no es algo que yo diga, quiero hablar de esto, pero es algo que está en mi preocupación, que es la desigualdad social. O sea, yo ni soy político, ni soy nada, y no vengo aquí a totemizar sobre cuál es el gran problema de la sociedad, pero yo creo que es un hecho que hay una desigualdad rampante. Lo decía un poco el otro día, que era que todos decimos que somos clase media, cuando no sé qué quiere decir exactamente clase media, ¿no? Cuando incluso a veces repudiamos decir clase obrera o clase trabajadora, cuando para mí es un honor decir que alguien es clase obrera o clase trabajadora. Y las clases altas también dicen que son clase media porque blanquean un poco, ¿no? esa situación de privilegio que tienen, y todos somos clase media, cuando la clase media está, pues yo creo que, bueno, no sé si está dejando de existir, pero no, al revés, se está todo estirando un poco más, ¿no? Y cuanto más se estira, más se estirará, porque luego los que más tienen les darán a sus hijos que seguirán teniendo más, y los que menos tienen no se lo podrán dar, ¿no? Entonces me preocupa esa desigualdad en temas, por supuesto, económicos, de vivienda y demás. Pues sí, claro, no es que me preocupe, es que la sufrimos todos en el día a día. Entonces que estén los libros, supongo que es normal. Y o sea, no es que lo quiera hacer de forma voluntaria, pero bueno, sí, también tiene que estar, porque son temas de los que está bien que se hable y que nos hagamos preguntas, ya no tanto dar respuestas, sino que nos hagamos preguntas, ¿no? De por qué en este libro hay gente que tiene 100 balas por gastar y si gasta 90 no le pasa nada, y por qué hay gente que solo tiene una bala por gastar, la gasta mal y esa familia queda condenada de por vida ya. Condenada en el sentido pues más puro, ¿no? Económico, social o como queramos decir. A veces parece que hay algo de venganza. Sí, es verdad, sí. Hay una frase, es que no recuerdo el escritor, pero la leí hace poco, que es como no puedo gritar, como no puedo pelear, como no puedo ir a la guerra, escribo, ¿no? Como no puedo decir la mía o imponer lo que a mí me gustaría o cambiar el orden social en el momento en el que me gustaría, pues escribo. Y escribo sobre lo que me preocupa ya no me preocupa, sino lo que está en mis pensamientos, en mi alrededor, y sin estar yo en una posición ni mucho menos. Yo me considero privilegiado en el sentido de que en mi familia nunca ha faltado de nada, un poco como en esta. Tampoco quizás ha sobrado muchísimo, pero por supuesto hay gente muchísimo peor, y pongo más el foco en esa gente que no en mí, ¿no? Por mucho que haya temas que nos preocupan a todos, como vivienda, hemos dicho, trabajo y demás, pero yo miro más, o sea, no me miro a mí, miro más abajo, ¿no? Y que haya gente que simplemente por nacer en una familia
tengan su futuro solucionado, a mí es algo que todavía no, o sea, no me termina de cuadrar. Porque es puro azar y da igual lo que hagas después porque no va... Sí, puede cambiar, pero es mentira que esté en nuestra mano, ¿no? Entonces es algo que a mí todavía que por nacer en una familia o en un país, ahora desde el privilegio, que por nacer en un país o en otro vayas a tener más facilidades para hacer una vida cómoda. Tampoco pedimos quizás una vida de rico, sino una vida cómoda, que en función de donde nazcas la vayas a tener y en función no, y estés marcado de por vida, un poco como dice una de las personajes, ¿no? Que el dinero viene del pasado para marcarte el futuro. A mí eso todavía me explota la cabeza en el sentido de que no se ponga más solución a eso. Y bueno, supongo que eso tiene que estar en mis libros, claro. Hay una frase de Chirves que dice: ojalá tener una novela entre las manos, ¿no? En el sentido de estar escribiéndola. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues hay una historia que está en una fase muy beta, o sea, en una fase de prueba casi. Pero sí, hacía tiempo que no escribía, la verdad, porque fueron como años muy intensos, que por suerte me pude dedicar a ello, pero a veces casi se enlazaron los dos libros en una fase de corrección de Moneda al aire y en una primera fase de ideación de Moreno Paleta se juntaron. Y fueron casi 4 o 5 años de una escritura súper intensa, también escribiendo yo en Panenka a veces, o unos textos, por ejemplo, del Mundial, que fueron 1 mes y pico escribiendo cada 2 días. Fue como una concentración en pocos años de escribir muchísimo. Y al terminar eso, ya hubo como una especie de periodo bastante largo de quedarme en blanco, pero sí que hace unos meses que me vino una idea y entonces estamos, bueno, ya te digo, con calma. Pero secundo esa frase de Chirves, por supuesto de Chirves lo segundo todo, hablamos de los diarios una vez. Sí. Pero eso, a mí me cambia un poco el humor cuando sé que tengo algo de lo que escribir o alguna historia con la que sé que me voy a... Es como un niño que va a una juguetería y se compra un juguete y puede estar 5 años con él, ¿no? Eso me hace estar tranquilo, decir, vale, tengo una historia con la que voy aquí a embarrarme, a entretenerme, a zafarme, a pelearme, a dejarla 1 mes, a decir que es una mierda, a volverme a meter... Pero eso me deja súper tranquilo eso, de saber que tengo una historia que me motiva para entretener, casi más para entretenerme yo durante 3 o 4 años, o 5, o los que sean, y luego ya veremos, pero bueno, hay algo, pero está en una fase muy inicial, pero sí, hay una historia chula por ahí. La estaremos pendientes para leerla. Antes de terminar y antes de que pues demos paso, no sé si tenéis alguna pregunta, quería leeros mi pasaje favorito del libro, que habla mucho de esa ternura que mencionábamos antes y de esos ojos de niño que ven el mundo, que ven una ficción en la familia, que lo mencionabas tú muy bien antes. No destripo nada, pero sí que empieza diciendo: en el Grand Prix, Villabárcena de Arriba ganó la prueba de los troncos porque consiguieron pasar 8 salmones. Los papas dejaron de discutir, las sábanas se rozaron y la mamá dijo: desde que estamos aquí no lo hemos hecho. Se dieron besos con subtítulos. Era rarísimo que los papas cambiaran de canal cuando en la tele alguien se besaba, y ahora, bueno, eso. Los padres no pueden no quererse, pero tampoco pueden quererse demasiado. Y en la tele, los bolos. La Norma Duval era la madrina de Villabárcena de Arriba y tenía que guiar al concursante. Derecha, derecha, sigue, sigue, decía ella, igual que la mamá. Más bajito, sigue, sigue. Hasta que el papa le dijo: ¿y si le vuelves a pedir dinero a tus padres? Y la mamá bufó: bastante que pagan el bungalow y mi padre está peor, y mucho roce de sábanas y ya no más, sigue, sigue. El marcador en la tele era de empate a 28, máxima tensión en la tele y máxima tensión en la cama, porque la mamá pronunció una frase con eco: ya no te quiero, te aguanto, y lloró. A Chava se le contagió igual que se contagia la gripe o el bostezo o la risa. Un concursante de Begur, del otro pueblo, subió la cucaña 4 veces mientras la mamá lloraba. ¿Y qué vamos a hacer tú sin trabajo y con 3 hijos y un gato? Y el papa: al último nunca quise tenerlo. El último es Chava. Cuando Begur ganó el Grand Prix, Chava se fue a la cama, no le hizo ninguna gracia lo que había dicho el papa. Cogió al Hochi, que el gato, y le dijo: aunque el papa no quiso tenerte nunca te abandonaremos. Pero en realidad se quedó preocupado por si decidían abandonar al Hochi
y el lobo le arrancaba los ojos. El lobo es uno de los otros personajes. Por suerte, él tenía la solución. Mañana iba a arreglarlo todo. Si el dinero era un problema, él sabía dónde encontrarlo. Mucho dinero, dinero grande. Pues es un ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo los niños a veces son testigos de cosas súper duras y súper difíciles y sin embargo pues son partícipes de esa ficción. Nada más por mi parte. Sergio, gracias por todo, ¿vale? Por el libro. Ha sido la verdad que una lectura sorprendente, porque empieza siendo una cosa, avanza siendo otra y acaba siendo un puñetazo en el estómago, y estoy deseando saber qué va a ser lo siguiente y que me lo dejes leer un poquito antes, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, que alguien quiere comentarle algo a Sergio. Yo no me he leído el libro todavía, así que tampoco puedo hablar. Y te iba a preguntar por la influencia de Mala Herba, porque por lo que estabas contando me venía a la imagen y me acordaba del libro de Howard todo el rato, pero como ya la has destripado y has dicho que sí que tiene mucha influencia, y me recuerda mucho a lo que estabais comentando de la voz infantil y tal. Entonces he cambiado y te quiero preguntar por el título del libro, porque no sé si es, antes no sé si han nombrado catalanismo, no sé si es algo propio de allí que no conocemos aquí, porque a mí no me sonaba, pero no lo tengo muy claro. Y nada, si me puedes explicar un poco. Sí. O sea, moreno paleta, o sea, en Cataluña al albañil se le llama paleta. Entonces, moreno paleta es el moreno cuando normalmente los trabajadores que trabajan en la calle pues llevan camiseta y se ponen solo moreno de los brazos. Entonces luego van a la playa, el primer día de la playa, y tienen todo el pecho blanco y los brazos súper morenos. Entonces, ese moreno yo he escuchado siempre en mi vida cuando... No hace falta que fueras paleta, o sea, si yo estaba en el patio del colegio en junio y terminaba las vacaciones y me iba a la playa, mi madre y mi padre me decían, vaya moreno paleta, porque está muy extendida esa expresión, ¿no? Casi empezó como algo... Como el moreno malo, ¿no? Sí, exacto, es como algo... O sea, para mí nunca he tenido esa concepción, pero es un poco como que no tiene prestigio, digamos, ¿no? Porque eres... Que prestigio para mí es un honor, ¿no? Pero este es un... O sea, está todo el día eso, es un... No tiene el moreno divino, ¿no?, de Rayos Uva. O sea, la contraposición sería el Rayos Uva, o Miki Otero hizo una contraposición muy chula, que el moreno paleta es el moreno de la clase trabajadora y el moreno de los privilegiados es el moreno esquiador, ¿no? El que se pone las gafas y viene en febrero con todo esto blanco, ¿no? Entonces sería un poco la contraposición. Entonces la expresión quiere decir eso, y para el título del libro, bueno, hay un momento del libro que se dice que el padre de la familia va a la playa y luce su moreno paleta, luce porque lo luce con orgullo él. Entonces, bueno, pensando un poco el título del libro, creo que es un título que agrupa bien dos características del libro, que una es el tema de la clase y otra es el tema de los catalanismos. O sea, si hay catalanismos en el libro, porque no puede haberlo en el título, ¿no? Tuve un poco la duda de pues, que fuera de Cataluña quizás no se podía entender del todo. Moreno albañil. Exactamente, moreno albañil, un poco el otro día me dijeron también que en una empresa del norte se llamaba Moreno Agromán, porque era una empresa que se dedicaba a la albañilería, entonces se conoce como Moreno Agromán allí. Pero bueno, o sea, por un lado que no se entendiera del todo tampoco me preocupaba del todo, porque tampoco se tiene que entender todo literatura, y si es un poco sugerente y te ayuda a buscarlo, como que si para mí tenía sentido no me frenaba que no se entendiera del todo, ¿no? Sino que dijera como, hostia, como que hasta te despiste un poco, me gustaba del titular. Y la verdad es que a veces con los títulos cuesta, pero a mí me he quedado contento con mi propio título, que es algo... Sí, pero que no, o sea, a veces eso, te pones a pensar títulos y hostia, este no, de los propios artículos, a veces de medios también, como que cuesta mucho encontrar un titular que te guste, que resuma el libro, y la verdad es que estoy contento con el título. ¿Tienes título para la siguiente novela? No. ¿Sabes que si lo empiezas por M? Sí, es verdad, está ahí Moneda al aire, Moreno paleta. Sí. Como Mala Herba, Mirafiori... Sí, pero eso tiene más sentido porque tienen un poco de relación los libros. Bueno, sí. Sí, hay como un poquito de relación entre los tres, pero no va a ser buscado, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Sí. Bueno, sin haberlo leído, la primera pregunta,
no sé si habrá alguna referencia o algo futbolístico, y en caso de que no, en caso de que no haya, te ha costado mucho no sacar esas imágenes futbolísticas que tenemos tan marcadas para no ponerlas. Es una pregunta. Y otra, imagino que está muy marcado por infancia, por Cataluña, por el lugar, por la tierra. Y entonces tengo curiosidad por saber si estos años que llevas aquí entre la Vega Baja, Cartagena, Murcia, bueno, esta zona, te está generando alguna idea con la especificidad que tiene esta tierra y bueno, que ya habrá sido bien. Vale, la primera, o sea, creo que no hay absolutamente, o sea, solo hay una pequeña mención al fútbol, que bueno, la puedo decir porque no es ningún spoiler. Esto se juega en el verano de 2004, entonces hay un momento que está en un supermercado y el padre dice que esa familia tiene que ser como Grecia en la Eurocopa, que con poco tienen que conseguir mucho. O sea, es de las pocas así juegos que me he permitido en el libro. La verdad es que no, o sea, no me ha costado no usar más, porque por un lado porque esto lo escribí cuando ya había escrito Moneda al aire, cuando ya había escrito muchos textos en Panenka, y era como que a mí me apetecía cambiar de tercio totalmente, o sea, totalmente, y no, o sea, me apetecía cambiar. De hecho es que ya estaba hasta un poco saturado de escribir sobre fútbol, ¿no? Como ya me repetía yo mis metáforas y era como, tengo que huir de esto. Y luego además que una vez metido en la piel de este personaje y de esta historia quedaba muy, muy raro haber de repente usado muchas cosas de fútbol, ¿no? Como que hubiera quedado eso, como con fallos de récord casi, ¿no? Porque no hubiera pertenecido o sea, no pertenecía a este libro, ese tipo de lenguaje, entonces no me costó mucho dejarlo fuera. Y sobre lo otro, la verdad es que no, todavía no hay ninguna historia ambientada en ningún entorno que... Claro, que piensa que he estado en Cataluña, pues 30 años y aquí llevo 3. Entonces creo que todavía faltan muchos más años para que haya algo por aquí que inspire, pero por supuesto la particularidad de la zona, bueno, de todas las zonas en general, pero daría para cosas, pero bueno, de momento no, o sea, como que no ha brotado nada y no se está germinando nada, porque yo creo que hace falta más tiempo, ¿no? para que las cosas salgan, ya te digo, 30 años ahí, y este es el primer libro en el que está un poco... Bueno, el otro libro también sucedía en Barcelona, pero este que deja un poco más llevar el tema de catalanismos y que igual sí que está más localizado. Han faltado 30 años, o sea que para el otro igual hay algo, pero aún tardará todavía. Muy bien, pues ¿vas a firmar algún libro ahora? Sí, algunos firmaremos. Son conocidos, pero se lo merecen más que los no conocidos. Muy bien, Sergio, muchas gracias a ti, de verdad, ha estado súper bien. Muchas gracias.